Bien, en esos momentos, hasta septiembre, se encuentra en la Ciudad de México, para ser exactos en el Museo Jumex, la exposición Apariencia desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons aún. Duchamp es un artista ya fallecido, exactamente en 1968, y Jeff Koons es un artista aún vigente. Antes de dar mi pequeña reseña sobre esta exposición, voy a explicarles un poco quién es Marcel Duchamp y Jeff Koons. Así que bueno, mi nombre es Torian y bienvenidos a mi espacio virtual. Marcel Duchamp es un artista histórico. Por el grado conceptual e intelectual de su obra, es leído desde la teoría del arte y desde la historia del arte. Este artista francés cambió básicamente la manera en cómo se pensaba el arte cuando creó el ready-made, lo cual básicamente es elegir un objeto producido en masa que exista previamente y otorgarle un título y cambiarle la manera en cómo lo encontramos normalmente. Esto se genera por dos razones. Primero, porque se rompe un poco la manera en cómo encontramos normalmente este objeto en la vida diaria. Básicamente, se le rompe la utilidad del objeto. Y la segunda razón por la cual eso sucede es porque se cambia de contexto al insertarse dentro de la institución del arte, en este caso el museo. La reflexión que hace Duchamp para hacer el ready-made es básicamente pensar el museo como un lugar sagrado, en donde nos comportamos de cierta manera al estar dentro de él. Una vez que entramos a un museo, actuamos todos como si estuviéramos en un templo de la cultura, y sabemos o pensamos que una cosa es arte porque genuinamente está validado por una academia o por una institución. Entonces básicamente lo que Duchamp pensaba es que si el museo o la academia era la que validaba qué cosa era arte, entonces él lo que iba a hacer era meter un objeto que no era producido por él, sin embargo era firmado básicamente como resignificado por él mismo. Era una forma de hacer una especie de revolución cultural y una manera de que con los mismos argumentos de la academia pues atacar a la academia. Lo que probablemente Duchamp no se imaginaba es que esta idea iba a revolucionar por completo la manera en cómo pensábamos el arte. Ya no se trataba de plasmar una idea, sino literalmente presentarla. La palabra ready-made la podríamos traducir a algo así como hecho de antemano. Cabe recalcar que a Duchamp no le importaba si la obra era hecha o no por el artista, porque para él el arte no se encontraba en el objeto, sino en la idea en sí, en la reflexión que llevaba al artista a generar cierto tipo de producción. Duchamp es un referente de la historia del arte, no solamente por todo lo que generó a nivel intelectual y conceptual, pensando en que básicamente sentó las bases del ready-made y del arte conceptual, sino que más bien fue un artista que estuvo constantemente experimentando e investigando lo que era el arte. Sus experimentaciones lo llevaron a ser pintor, fotógrafo, poeta y formó parte de varios movimientos vanguardistas del siglo XX. Profundizó la idea del arte como un campo de estudio, de investigación y una herramienta que podía poner en crisis y en crítica inclusive el mismo arte. Por otro lado tenemos a Jeff Koons, escultor, pintor, empresario, artista, multimillonario. Koons ha sido una figura muy polémica dentro del arte. De hecho, mucho de la polémica y controversia que Koons ha originado es por casi cumplir los estereotipos de artista rico. No ve el arte como una práctica cultural, sino más bien como una manera de generar dinero. Actualmente nos encontramos en una época donde el arte conceptual se volvió toda una empresa, con mercadotecnia, con estrategias publicitarias, con marcas y sobre todo con dinero. Con mucho dinero. Y se puede apreciar desde los museos más importantes que se han creado después de 1997, como el Guggenheim de Bilbao o como la Tate Modern en Londres. Son museos que han creado una nueva manera de ver el arte, en donde ya no importa lo que hay detrás de la obra, sino lo espectacular que es esta obra. Esas instituciones han encontrado una forma de generar toda una experiencia dentro del museo, en donde lo que importa es cómo el espectador se relaciona con las diferentes piezas, y con eso hacen pensar al espectador que tiene un encuentro fortuito con el arte. Obras monumentales, tecnológicas y con referencias a la cultura popular son las que rompen taquilla hoy en día en cualquier museo donde sean expuestas. Y bueno, básicamente Koons ha aprovechado bastante bien esta oportunidad. El público mexicano recibió muy bien al artista estadounidense. Si hiciéramos una comparación con el cine, la exposición de Jeff Koons es el Avengers del momento. Koons, desde mi perspectiva, es más un empresario que un artista. Y es un empresario que utiliza el mundo del arte como su gran industria. Si las ideas son arte, ¿quién es su verdadero autor? Uno de los argumentos de Koons es que intenta borrar la línea entre su vida y la obra de arte. Así que constantemente está generando referencias a su vida diaria, a experiencias, a sus anécdotas. No tienes que traer nada sobre la mesa al ver el arte más que tu propia historia personal, tu propio pasado, y ese pasado es perfecto, no se puede cambiar, es como es, y todo se trata de ese momento en adelante. Así que yo me enseñé a aceptar mi propia historia. De hecho, la figura de Koons es una figura bastante interesante. Es algo así como un empresario que dentro del museo se vuelve un artista. La exposición busca juxtaponer a estos dos artistas, haciéndolos dialogar con diferentes maneras de entender el ready-made. O eso es lo que intenta el curador Massimiliano Johnny. Aunque para ser sincero, la idea de comparar
los ready-mades de Kunz con los ready-mades de Duchamp es un poco complicada desde el momento en el cual pensamos en el contexto de ambas obras. Cuando Duchamp hizo sus ready-mades, la problemática era que si la única manera en cómo podías hacer arte era representando, entonces tal vez algo tenía que suceder. Duchamp lo que propone es dejar de representar y empezar a presentar las cosas. Lo que importaba ya no era presentar en sí, sino más bien cuál era el proceso para poder hacer que cierta cosa tuviera cierta manera de leerse o cierta manera de pensarse. Duchamp presentó un objeto real que a partir de un trabajo conceptual se convertía en una cosa que generaba un montón de reflexiones. Ya no era simplemente un urinario que estaba dentro de un museo, sino generaba preguntas como ¿por qué este urinario está dentro de este museo? ¿Por qué este urinario está firmado por un artista? ¿Por qué no está colocado como un urinario? ¿Por qué pareciera una escultura? Todo este tipo de cosas, todo este tipo de condiciones generaban algo en el espectador, y eso era más fortuito que haber pintado literalmente un urinario. Lo que hace Kunz es replicar específicamente el mismo modelo del ready-made. Los ready-mades que presenta Kunz básicamente terminan siendo como una admiración a Duchamp, sin embargo no innovan en algo que Duchamp no haya presentado antes. La propuesta museográfica los pone en comparación constantemente, como en la sala sensible, donde por ejemplo ponen a dialogar las pinturas de desnudos de Kunz con su esposa y la muestra de semen de Duchamp, o por ejemplo la fuente y el secador de botellas de Duchamp en el mismo espacio que las aspiradoras, el balón de básquet y el conejo de Kunz. Creo que una de las referencias que más me preocupó, si lo quieren ver así, es el corazón monumental de Kunz. Hay un corazón enorme y justamente al lado, en una de las paredes, se encuentra la muestra de aire de París de Duchamp. Básicamente esta muestra de aire representa también un corazón, pero un corazón a partir de una idea conceptual de lo que es meter aire dentro de un pedazo de vidrio. Las Mona Lisas, tanto de Kunz como de Duchamp, también son puestas dentro de la misma pared y justamente al lado. O en la última sala, el Museo Miniatura de Duchamp y los juguetes de globo de Kunz. Realmente no habría problema que se hiciera este tipo de comparaciones. El problema realmente está en que no hay una comparación directa entre Kunz y Duchamp, sino que más bien tienen relaciones porque son lugares comunes dentro de la obra artística. Las relaciones que se hacen son muy superficiales a los temas. Podríamos agregar inclusive a cualquier otro artista dentro de estas relaciones y podrían entrar sin ningún problema, pero eso no significa que haya una comparación real entre esos artistas. De pronto en esa exposición yo sentí algo así como si Kunz fuera el artista que viene a reemplazar a Duchamp. Al ser cuestionado sobre qué opina de la idea de que es el nuevo Andy Warhol, respondió que siempre ha pensado que Marcel Duchamp es el abuelo, Andy vendría siendo el padre y él sería el nieto. O como si Kunz estuviera mejorando las reflexiones que Duchamp alguna vez hizo. Si algo es bueno de Kunz es realmente la apariencia de su obra. Es increíble ver estas figuras, estas esculturas que realmente parecen como si fueran de globo, y después descubrimos que son estructuras de metal que pesan toneladas y toneladas. Una de mis favoritas fue la de Hulk que se encuentra en la última sala, porque realmente parece como si fuera un globo cualquiera de Hulk que puedas encontrar en cualquier feria de Marvel o de cómics. Sin embargo no, es una escultura que parece un globo de Hulk, sin embargo está hecha 100% de bronce. Y bueno, esto mismo que hace increíble y espectacular a Kunz, también creo que es un problema dentro de la exposición, porque de cierta manera su espectacularización de la obra termina por dejar un poco de lado a Duchamp, termina casi por opacarlo. Por ejemplo, en la primera sala me llamó muchísimo la atención que el urinario, una de las piezas más emblemáticas del siglo XX, estuviera en una esquina y mejor encontráramos dentro de la sala un medio globo gigante de bastantes toneladas y una escultura de globo que hace referencia a las esculturas griegas antiguas. Toda la obra de Kunz brilla tanto, es tan espectacular, que termina por hacer que toda la atención se vaya a sus obras, mientras que Duchamp termina siendo opacado ante un público que vive la experiencia del deseo ante los objetos de Kunz. Yo tuve esta como sensación o como esta lectura de la exposición como si Jeff Koons fuera el artista nuevo que viene a reemplazar ahora a Duchamp. La manera en cómo los comparan y la manera en cómo los hacen como dialogar básicamente es como el sentido, pues si no de opacar tal cual a Duchamp, sí de repente de hacer como resaltar muchísimo la figura de Kunz. Y para ser sincero, yo no creo que haya un punto de comparación entre ambos artistas. Kunz es un maestro de la compra y venta y es alguien que se ha dado cuenta cómo puede jugar empresarialmente dentro del mercado del arte, y no creo que es algo que esté mal, sino más bien siento que es un tipo bastante astuto que ha sabido manipular la idea del arte contemporáneo, tergiversándolo a su conveniencia. En lo personal se me hizo una exposición bastante agradable en términos formales. Lo impecable que son las esculturas de Kunz, pensando en su materialidad, me parece fabuloso. Realmente son piezas que están muy bien trabajadas.
dibujadas. Poder ver un objeto que parece literalmente un globo que está lleno de helio, cuando realmente te enteras que son piezas completamente contrarias a eso. Son pesadísimas, son de metal, son duras, son rígidas. Para mí esto es algo increíble dentro de la obra de Kunz. Y por otro lado, como estudiante de arte, ver a Duchamp, un artista que yo he leído en libros de arte, que he leído en teoría del arte, un artista que es constante referente dentro de mi carrera, pues fue increíble realmente. Pero bueno, por último, hay ciertos detalles que tienen que ver con el trasfondo de la exposición que me parecen bastante misteriosos, como lo curioso que es que Jeff Koons lo hayan puesto a dialogar dentro de una sala de arte con un artista como lo es Duchamp. Yo creo que si hubiera realmente un punto de comparación entre ambos artistas, no se hubiera expuesto en el Museo Jumex en la Ciudad de México, y no por menospreciar esto, sino porque hubiera sido algo bastante importante y relevante a nivel artístico, por lo cual probablemente se hubiera presentado en algún otro museo con mayor prestigio. Sin embargo, ahí no termina todo. El hecho de que 3 semanas antes de que se inaugurara la exposición se vendiera la pieza más cara de toda la historia del arte de un artista vivo, y justamente fuera de Kunz. Esta exposición pareciera que busca una legitimación como más seria a Kunz a partir de la obra de Marcel Duchamp. ¿Será que realmente Kunz está revolucionando la manera en cómo pensamos el arte a partir del comercio y la mercadotecnia? ¿O es una exposición que rescata a Kunz justamente en el momento en el que su obra se estaba devaluando por una falta de discurso y visibilidad? Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que tienen que ir a ver esta exposición con sus propios ojos. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Cuéntenme en los comentarios qué opinan al respecto de este video y sobre todo de la exposición. ¿Qué les pareció Kunz? ¿Qué les pareció Duchamp? ¿Qué les parece en sí este tipo de prácticas artísticas? Y pues nada, aquí les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Ya saben que de todas maneras en la descripción del video les voy a dejar los links para que vayan, le piquen a todas esas cosas. Y pues nada, eso es todo y sin nada más que decir,